Nuevamente bienvenidos a todos nuestros participantes a este espacio virtual de participación de experiencias pedagógicas. Los invitamos a que continúen con la siguiente presentación, llamada Revistas académicas y producción de contenidos digitales innovadores por Clarisa Arlet Peña Serpa y Mixaida Yeritza Peña Serpa de Venezuela. Recuerden que la presentación tiene una duración de 25 minutos y 10 minutos de preguntas del público que se realizarán de manera organizada. Damos la bienvenida a nuestras ponentes. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos a todos. Eh, Nuestra presentación, la revista académica y producción de contenidos digitales, es parte de un primer avance de investigación que estamos realizando Mixaide y yo sobre un grupo de profesores que están preparándose para ser profesores universitarios. Si bien es cierto que la situación de Venezuela pues ha cambiado un poco. Ya en los años 90 existieron en nuestro país unos programas de formación para profesores universitarios. En la actualidad, pues con toda esta coyuntura conocida por el resto del mundo, cada universidad está presentando unos porcentajes de deserción tanto de profesores como de estudiantes universitarios. Hay universidades privadas que manejan cada una un porcentaje específico. Hay algunas que han señalado 50% de profesores que se han ido de la universidad, otras 60, universidades autónomas como la Universidad Central de Venezuela, la misma Universidad Simón Bolívar, pues también han sido objeto pues de este tipo de, de migraciones pues que tenemos al exterior. Con toda esta situación, pues en el país no se ha hecho todavía un programa como de rescate o de valoración a los profesores que quieren incorporarse en la carrera docente. Y si bien aquellos que se van o aquellos que están jubilados son a veces muy difíciles de reemplazar, porque ciertamente son unos talentos y probablemente no se formaron cuadros generacionales en su momento, pues en el país solo está quedando la opción, lamentablemente, los concursos de oposición, que ya hasta el año pasado fueron realizados por algunas universidades, en algunos casos fueron declarados desiertos, y la otra opción es concurso de credenciales, que es lo que más habitualmente estamos viendo, y la otra opción es el ingreso a la carrera universitaria por currículum y sencillamente sin experiencia, sino simplemente con un diplomado de docencia universitaria. Esto obviamente tiene muchos pros y contras. Entonces, en función pues de todas estas variables, y considerando que hay tanto necesidades de profesor universitario y a su vez hay oportunidades que se están presentando, pues hacia acá comenzamos a enfocar nuestro primer avance. Si bien todo profesor universitario pues debe cumplir no solo las funciones de docencia, pues debe ser una persona que constantemente se esté formando a investigativo, a especializarse en un área específica. Pues con todas estas exigencias que estamos viendo y que seguirán existiendo, pues se exigen a los profesores universitarios que a su vez publiquen. Entonces está la diatriba de lo formo, pero ¿en qué momento van a comenzar a publicar? Gran parte de esos profesores que son profesionales, economistas, contadores, abogados, ingresan a la carrera docente sin ninguna experiencia en docencia, sin ninguna experiencia de investigación, solamente con los trabajos de grado. Y al comenzar a exigirse, por ejemplo, en uno de los módulos del diplomado y en la misma universidad, en los primeros semestres, en algunas, no en todas las instituciones hay un nivel de exigencia donde se le pide al profesor su participación, su producción en revistas arbitradas, en congresos internacionales, en congresos nacionales, pues hay también unas fuertes deficiencias al respecto. Cuando se le exige al profesor universitario
pues publicaciones, también está la otra contraparte. Vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, existen muchas revistas digitales, pero con ciertos problemas, y ciertos problemas ciertamente con la formación de lo que es el editor. Entonces tenemos no tanto el problema de no tener un personal que se está formando o un tutor encargado de esos profesores que se están formando, sino a su vez hay revistas que ofrecen espacios para publicar, y dentro de esos espacios no hay claridad de una línea editorial, no hay una claridad de una normativa, no hay también como un estudio más minucioso de cómo va a ser conformado el comité editorial. Entonces, con todas estas deficiencias unidas a otras, obviamente hay un choque bien importante. Esto lamentablemente no ha sido objeto todavía de atención, y debería dedicarse pues otra investigación pues aparte sobre esto. Todas estas deficiencias de los editores o del en sí el posicionamiento que no puedan tener muchas de las revistas, influye también en esa persona que está llegando por primera vez y quiere probar con una publicación, bien sea de una reseña, de un artículo, de una reseña de tesis, la reseña de un evento. Entonces obviamente vamos a encontrar demasiadas problemáticas en el asunto. Uno de los puntos que hemos encontrado de todos estos profesionales que quieren ingresar como docente y a su vez que comienzan a exigirse el publicar, está uno en la naturaleza epistemológica. No todos tienen un dominio sobre el área del conocimiento. Si bien encontramos médicos que tienen ya una trayectoria importante, abogados, contadores, hay un grupo de educadores, por lo menos en nuestro país se llama educación inicial o educación integral, que quieren pasar directamente a la educación universitaria, y obviamente pues no se reúnen pues las condiciones completas para entrar a la docencia universitaria. Entonces aquí hay un problema de naturaleza epistemológica bien delicado. Hay otro tipo de dificultades que de orden lingüístico. No todos manejan con propiedad lo que es tu lenguaje técnico. En el caso de un docente de inicial de preescolar que puede hacer docencia universitaria, sigue hablando en los términos de aquello que aprendió como estudiante de pregrado, pero todavía como que no tiene esa exigencia de aumentar el nivel, de especializarse mucho más para estar como docente universitario. Y obviamente, y aquí es donde comienza un punto importante y quizás neurálgico para nuestra presentación, es que los profesores universitarios tienen que estar rozándose constantemente con los debates educativos. ¿Y dónde encuentran esos debates educativos? Por redes internacionales de investigación. ¿Dónde encontramos las redes internacionales de investigación? A través de plataformas, a través incluso de redes sociales virtuales. Hay muchísimas que afortunadamente pues nosotras formamos parte. Y es gracias a esa oportunidad que tenemos para ingresar a esas redes, ver qué tan afín es con aquello con lo que me he formado y me sigo formando como investigador, docente universitario, y cómo busco que otras generaciones logren formarse a partir de este roce que es vital. O sea, no podemos casarnos sencillamente con tener un papel de diplomado de docencia universitaria si no estás constantemente en debates educativos, no estás como oyente, como participante y luego como ponente y, ¿por qué no?, publicando. Pero para llegar a este salto pues necesitas un buen o un importante trayecto, muchos años de estudio, muchos años de formación para estar a la altura y al nivel, porque lamentablemente estamos encontrando pues profesores que ingresan a la carrera universitaria, no tienen ese roce con
otros países, con otros investigadores, y ese campo del saber queda reducido a la localidad. Entonces recordemos que nosotros estamos dentro de un mundo y debe estar en constante interacción lo local con lo global, aquello que llaman lo local y otras terminologías que se le han dado. Entonces, dentro de nuestras propuestas está precisamente que los escenarios de formación docente son muy amplios. Entonces, afortunadamente, en Latinoamérica existen universidades de importante trayectoria y que a su vez ofrecen a otras universidades, otros profesores, la oportunidad de ver sus publicaciones, participar. Por ejemplo, en Colombia he encontrado muchas universidades donde se abren espacios al debate. En una oportunidad pues estuve de visita a Uniandes y realmente la impresión que uno se de estar en otro país, por ejemplo Colombia, es realmente es un nivel alto, tan alto que lamentablemente ni se equipara con lo que podemos ver incluso hasta a nivel de posgrados acá. Estoy hablando a nivel de pregrado, es lo que vi. Entonces, realmente es un nivel elevado que muchas veces el profesor desconoce por no acercarse a estos espacios. La UNAM tienen también espacios, hay radios, hay líneas de investigación, producciones para revisar y eso que sean las lecturas para los ambientes de aprendizaje que tenga ese profesor y pues no siempre se da. Tenemos entonces, ¿cuáles son esos espacios de formación? Pues las plataformas MOOC. También están en los blogs educativos, que en Latinoamérica hay muchos investigadores que están constantemente publicando y hay acercamientos importantes, congresos internacionales, con toda esta problemática de presupuesto, el pago a los docentes, pues en el país profesor universitario tiene que ser responsable y autónomo, lamentablemente, de su propia formación. Por ejemplo, si quieres participar en un congreso internacional, tú mismo debes trabajar y buscar los recursos para asistir. Entonces, si bien es cuesta arriba, hay eventos que son gratuitos y que puedes participar y lamentablemente muchas veces eso se pierde o se pierde la oportunidad simplemente por desconocerse. Entonces, en esos espacios que mencioné estaban las plataformas MOOCs. Aquí, bueno, no lo veremos muy bien, pero de todas formas la presentación queda. Hay plataformas MOOC con unas temáticas y unas problemáticas a tono con estos tiempos que realmente necesitan ser revisadas por los profesores, por aquellos aspirantes, para tener otras visiones y para, ¿por qué no?, aprender. Sobre todo, a mí me encanta lo de las plataformas MOOC porque siempre terminas teniendo compañeros de otros países y viendo desde sus puntos de vista pues algunos asuntos. Entonces está bien interesante eso. Puedes encontrar cualquier cantidad de plataformas y está precisamente en las ganas y en el deseo y en el compromiso que tenga como profesor universitario de formarse. ¿Cuáles son los retos pues para la incursión de los profesores a esta carrera de docencia universitaria? Hay muchos retos, los que hemos identificado hasta el momento: la escritura y publicaciones de estudiantes del diplomado. La escritura no siempre está acompañada de la formación, como señalaba hasta no hace mucho, pero es uno de las constantes que tiene que atacarse dentro de estos diplomados o incluso dentro de una propuesta que estamos por realizar para tener, aparte de ese diplomado, la figura de un tutor que constantemente esté orientando o resuelva algunas, porque
algunas situaciones o problemáticas, dudas de aquel docente que está ingresando por primera vez en la carrera universitaria. Esta figura del tutor existe en otros países y lamentablemente aquí en el país ya eso se perdió desde hace un buen tiempo, pero siendo a distancia pudieras tener una cantidad importante de profesores y, y tener esa oportunidad para orientarlos, para estar constantemente con ellos sobre todo en esa fase de escritura que es bastante complicada. Nosotros hemos también realizado pues algunas infografías que de algún modo el mensaje que les está dando a aquellos profesores que tienen la oportunidad de llegar a la universitaria, pues uno no viva aislado, conviva constantemente con las redes sociales virtuales, identificamos algunas de las redes sociales virtuales y cómo a partir de ellas uno puede estar actualizado de congresos, de MOOCs, de redes internacionales, de líneas de investigación, cualquier cantidad de eventos y no existe la excusa de no sé, nadie me dijo, nadie me lo envió el correo, porque realmente un profesor universitario debe estar abierto a todas esas situaciones. Los hábitos de un profesor universitario que está iniciando su carrera, uno de los principales, piense, sobre todo escuche y constantemente esté buscando dentro de una de los tantos hábitos que le indicamos. También algunos tips para lograr el éxito que realmente yo creo que no es tanto los TIC, el éxito se logra mediante el esfuerzo, la dedicación y realmente la pasión que tengas para ser profesor universitario, más aún para ser profesor universitario dentro de un contexto país y de una situación crítica que realmente te llama a trabajar y a trabajar con lo que tienes y con lo poco que puedas obtener a través de este roce que afortunadamente existe de educación a distancia. Nosotros constantemente estamos conversando y una de las principales orientaciones que le damos a los participantes es, primero, piense que usted puede escribir, puede producir, pero eso sí, comience con lo que usted conoce. Y con aquello que conozco y deseo conocer en profundidad, comience a formarse por allí. No necesariamente debes de pregrado pues pensar como un doctor, pero para eso necesitas años de formación y por qué no comenzar con la lectura, con los debates y a partir de ese hábito de lectura y de escritura comenzar con lo más simple y lo sencillo, que no es tan sencillo, claro está, con una reseña de un libro. Cualquier profesor, por ejemplo, al mes pudiera leer 4 o 5 libros y por qué no enviar unas reseñas en los artículos de una revista arbitrada. Afortunadamente las revistas arbitradas no cobran para participar, entonces tienes la oportunidad y debes hacerlo. La reseña de congresos académicos y luego que ya hayas tenido un tiempo en ello, ¿por qué no comenzar con un ensayo? Siempre recomendamos un ensayo y después a un artículo. Cada una tiene sus diferencias, sus contenidos totalmente distintos según también el área. Por lo menos he visto con un poco de preocupación que lo de las revistas arbitradas se han tomado más como una moda y realmente el publicar no es moda, es una necesidad de una comunidad académica, pero esta necesidad tiene que estar muy casada todo el tiempo con aquel deseo de escribir, aquel deseo de preguntarse y obviamente con el pensamiento que tenga ese proceso de pensamiento que es constante, ¿no? Y nuestra forma de pensar definitivamente es lo que siempre guiará la escritura, pero si no comenzamos a escribir,
si no tomamos un lápiz y un papel, como bien decía uno de nuestros mayores escritores que hemos tenido acá en Venezuela, Garmendia, pues nunca vamos a tomar en serio pues esta responsabilidad. El hecho ya de publicar es el hacer visible tus pensamientos, tus posiciones, sean o no encontradas, con aquello que también esté pasando en aquella comunidad académica. Entonces, no siempre es una escritura acomodaticia pues a ciertos cánones, pero ¿por qué no el escribir pero con propiedad? Entonces, seguramente quienes me están escuchando han tenido ejercicios de escritura y el escribir no es fácil, pero siendo un hábito, pues creo que se tornaría como algo así como el respirar, que lo necesitas hacer todos los días. Siempre mis estudiantes trato de trabajar con ellos, con los materiales, algunas de las producciones que tengo en forma pública, y a través de sus inquietudes siempre los animo. ¿Tienes un buen tema para elaborar un ensayo? O qué interesante esta temática, pudieras pensarla y quizás leer a este autor, te recomiendo este otro, si es por ejemplo en mi área que sería cine y educación. Obviamente a un médico yo no tendría pues la calificación de decirle lea o no lea, pero este médico yo lo puedo acercar a esos contenidos digitales que están en el debate de la medicina, y lamentablemente algunos pudieran tener una lectura como más profunda sobre asuntos, otros no, otros pudieran tener, manejar un idioma. Entonces esto le da otras visiones, otras oportunidades. Entonces creo que en parte la problemática pues de escribir, no escribir, depende también de cuánto te animen a hacerlo, porque si bien es cierto que estamos en una profesión que es más de vocación, pues necesitamos también hacerlo con toda la pasión y con toda la responsabilidad. Eh, esto, bueno, en general estas fueron los aspectos básicos. De seguro tendrán algunas de las inquietudes que trataremos de abordarlas. Muchas gracias a nuestras ponentes. Para hacer las preguntas a nuestros conferencistas, el público cuenta con una opción en sus pantallas, que se encuentra en la parte inferior derecha. Tiene la forma de un emoticón de una carita sonriente. Si hacemos clic en esa, despliega un menú, el cual encontramos una serie de opciones. Dentro de estas, una mano. Al picar en esta opción sabremos quién está pidiendo la palabra. Una vez se dé la palabra al participante, este deberá tener el micrófono activo para hacer su participación. Al finalizar con la pregunta, se cerrará nuevamente el micrófono. Los participantes que no cuenten con el micrófono podrán hacer la pregunta en el chat. Así que podemos empezar con las preguntas. A modo personal tengo una. A lo largo de la ponencia se señala que existe una vida académica en crisis. ¿A qué tipo de crisis hacen referencia? ¿Cómo se manifiesta? Bien, primero la crisis económica que ha golpeado lamentablemente el presupuesto de las universidades, y al golpear el presupuesto pues ya no se asigna la cuota que anteriormente se asignaba, en algunos casos más, otras menos, a la investigación, por ejemplo. Y esa cuota de investigación tiene una relación importante con la participación en eventos fuera del país. Eso es una de las crisis. Otra de la crisis es más una crisis moral,
porque el profesor universitario, al ser mal pagado, al ingresar simplemente vía currículo, por credenciales y no tener un aula llena, que es la razón de ser también de estar allí, se ha visto muy solo, muy abandonado, con la opción incluso de abandonar la carrera de docencia universitaria, pues precisamente por estar haciendo algo que para ellos no está a tono con lo que en un principio se formaron, pues el tener un grupo de estudiantes, generaciones de relevo, profesionales para este país. Otra de las crisis tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Lamentablemente, nuestra crisis ha repercutido tanto que en los pensum de estudio, pues los contenidos no están, uno, actualizado, dos, no hay una apertura a esto de lo local que mencionaba dentro de la ponencia. Entonces, ha sido una suma constante, paulatina, aparte de la crisis política, pues tiene pues lamentablemente en algunas universidades se ve con más fuerza aquella división ideológica. Okay, Tenemos otra pregunta por Olga Lucía Toro Anzola. Ajá. Voy a hacer la conexión. Ok. Profesora Toro, por favor, acepte la invitación. De micrófono. No la escuchamos aún. Sí, señora, puedo hablar. Ajá. ¿Consideran que existe influencia de los procesos editoriales en la calidad de los artículos y de las investigaciones que se divulgan en las revistas académicas? Ajá. Ajá, disculpe, no la escuché. ¿Consideran que existe influencia de los procesos editoriales en la calidad de los artículos y las investigaciones que se divulgan en revistas académicas? Bueno, por algunos casos que he visto y en una oportunidad pues trabajé en un fondo editorial, obviamente una editorial de una revista, sí influía de forma importante la calidad editorial con lo que leías y encontrabas en esas producciones. Por eso siempre es recomendable que busques revistas que estén tengan más posicionamientos en índices internacionales y obviamente que tengan una trayectoria, que se mantengan en el tiempo. Estas revistas o revistas que he conocido, pues lamentablemente aparecen en un año, no hay continuidad, lees los escritos, se ve que no hay un proceso de arbitraje serio, hay muchas fallas, incluso de tipo ortotipográficas, y te encuentras ante muchas preguntas. Una de ellas es: ¿no hubo el momento suficiente para las correcciones, para rechazar el artículo o para sugerirle algunos cambios? Entonces, eso lamentablemente se ve en una revista y se ve en los números publicados y en la continuidad. Lamentablemente sí creo que influye muchísimo. Tenemos otra pregunta hecha acá en el chat por María Consuelo. Muy buenas tardes. En Colombia las revistas arbitradas es de acuerdo a las categorías emanadas por Colciencias. En su país, ¿cómo se publica? No he tenido la oportunidad de hacerlo allí y me gustaría saber cuáles son las revistas homologadas de Venezuela. Bueno, aquí hay un grupo de revistas que está por Revencit, que son contadas. La gran parte de esas revistas que están por Revencit tienen el Open Journal System,
lo lees y son revistas que periódicamente están muy activas, hay una calidad en las producciones. Pudiera recomendar las revistas de la Universidad de la ULA, las revistas de la UCB. Me parece que son las revistas serias, porque incluso hay hasta tiempos de respuestas a ese articulista que está enviando un artículo, una reseña, o según el tipo que escoja, ¿no? Y creo que eso es bien importante. La ULA, dentro de pues, todas estas crisis que he indicado, afortunadamente ha sido una de nuestras universidades que se ha mantenido y ha gozado pues de la suerte e incluso de mi reconocimiento, que aparte de las publicaciones digitales, hay unas que todavía conservan lo de la revista impresa e incluso se le envían al articulista. Esto lo hacían le estoy hablando del 2011. Ya de un tiempo acá no hemos publicado tanto en el país, sino fuera del país. ¿Por qué? Porque también hubo como una caída, ¿no? No necesariamente la ULA, no necesariamente las revistas que conozco de la UCB, pero sí de otras revistas. Hubo aquel fenómeno así como de decaída, que no hay una frecuencia periódica en las publicaciones. Incluso los tiempos de respuesta no son los más adecuados, la respuesta al articulista, que creo que esto es importantísimo, sea objeto de revisión ese artículo, hay que saber decirlo. Y muchas veces era en un tono muy atropellante. Nosotros lo hemos vivido y lamentablemente debo indicarlo, ¿no? Porque no decirlo sería un error de mi parte. Yo me he sentido como venezolana pues más respetada, incluso en otras revistas arbitradas fuera del país que acá. Por un programa de estímulo a la investigación que existe en el país todavía, con todos los pros y contras que tenga y con todas las eficiencias que las tiene, se les exige a los investigadores, profesores, que constantemente publiquen, pero allí no hay como una medición de cómo es la calidad de tu producto, sino simplemente publicaste y de repente tiene más peso otros aspectos, quizás de orden más ideológico, que la misma publicación que estás enviando. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. En algún apartado de su ponencia señala que existe una necesidad de escribir de manera creativa. ¿A qué hace referencia con esta manera de escritura? ¿Es acaso una necesidad de mejores contenidos o de la forma que se divulga el conocimiento? Esta pregunta es hecha por Alexander Barrera. Oye, es bien interesante la pregunta de Alexander. Lamentablemente cuando se escribe, sobre todo si tiene título de cuarto o quinto nivel, pareciera que está dirigiéndose esa comunicación a un grupo específico y como que estás olvidando posibles estudiantes o un público que pudiera estar cautivo, ¿no? Allí y esté interesado. Entonces, cuando hablo de la escritura creativa es no aquella escritura, si bien uno debe conservar su lenguaje técnico, pero que sea una lectura más llamativa, una lectura que llame más la atención de aquel lector, que permita explicar de una forma clara y sencilla muchos aspectos. Muchas veces por aquella maraña filosófica, entonces hay mucha terminología que terminan confundiendo al lector y no comprenden. Creo que cuando se escribe, aquella persona, el lector, es el principal punto que debe enfocarse. Tienes que haber un respeto. Entonces, en ese respeto es que necesito que me entienda. Entonces, eso es un punto. Y el segundo es que sobre contenidos creativos, sí. Lamentablemente, en algunas de las temáticas siempre se cae en lo mismo, en la recursividad, y no me dicen las cosas quizás de otro modo. Creo que el buscar contenido alternativo y
y la forma como decirlo es uno de los aspectos que siempre hay que trabajar. Si bien me llama la atención, por ejemplo, en lo que escribimos sobre cine, es que hay que decirlo de una forma que aquel lector que es cinéfilo termine enamorado. Entonces, es el incluirlo, pero incluirlo de una forma respetuosa, atractiva, agradable y obviamente muy a tono con los debates actuales. Contenido técnico. Si utilizamos contenidos técnicos, tenemos que ser creativos en la forma de utilizar los recursos. Podemos utilizar una infografía que llega más rápido al lector. Por ejemplo, aspectos muy técnicos a nivel de ingeniería, es muy importante utilizar recursos como mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, que puedan entender no solamente el ingeniero que pueda leer, sino estudiantes y muchas otras disciplinas. También invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan hacer las restantes preguntas en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio junto con el material usado en esta conferencia. También los invitamos a nuestra siguiente ponencia llamada Internet que Educa, WebQuest para la adquisición de competencias comunicativas en estudiantes de la Universidad Agustiniana, por Jorge Armando Rodríguez Sendales y Diego Fernando Villamizar Gómez de Colombia. Muchas gracias por su asistencia a este espacio.